Chile Vamos decidió acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para pedir que revisen 25 artículos aprobados por el Congreso del proyecto de reforma laboral. Queremos conversar sobre este y también otros temas. Para eso vamos a tomar contacto con el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín. Senador, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien. Quiero partir por otra cosa, sin embargo, quiero partir por el tema de el envío de la reforma a la educación superior, que la presidenta Michelle Bachelet en su discurso de ayer en su cadena nacional calificó de irreversible. ¿Le parece a usted que este es un proceso irreversible y cómo lo califica? Bueno, mal puede ser irreversible algo en que todavía no he encontrado a nadie que esté de acuerdo, porque si uno ve las reacciones en la propia nueva mayoría, no están de acuerdo con la iniciativa, unos por una razón, otros por otros, pero no están de acuerdo, hay opiniones muy divididas. Si uno mira a los actores y protagonistas de la educación superior, como por ejemplo son los rectores de unas universidades o de otras universidades, sean estatales, particulares o privadas, tampoco hay acuerdo, no les ha parecido bien esa iniciativa. Si uno mira nuestra opinión, la de Chile Vamos, la de sus parlamentarios que han estado vinculados con esta iniciativa, tampoco están de acuerdo. Y por lo tanto, yo no sé quién está de acuerdo con una iniciativa que pareciera que no está preocupada de la calidad, ni tampoco va a lograr la gratuidad. Esa gratuidad que además, por una parte, es muy injusta, porque el proyecto, si se llegara a cumplir en forma irreversible, le estaría financiando la educación superior a los más ricos, a los más acomodados, lo cual es muy absurdo en un país que tiene tantas necesidades, tantas dificultades de pobreza y otras que se requieren recursos, que le estemos financiando la universidad a los más ricos me parece completamente inexplicable. Pero además, porque para lograr avanzar en la gratuidad, este país tiene que crecer económicamente. Y resulta que con esta mediocre gestión económica del gobierno de la presidenta Bachelet es imposible pensar que eso se vaya a lograr. Y se dice, por lo tanto, que esto va a ser para 20 años más. Bueno, nada puede ser irreversible en esos plazos porque es muy irresponsable poder endeudar a Chile eternamente sin tener las atribuciones para ello. Sin embargo, senador, claro, esta reforma prometió que en el 2020 iba a llegar a la gratuidad, pero hoy vemos en este proyecto que hay una línea que dice que está condicionado no solamente al crecimiento que usted mencionaba, porque aunque tuviéramos un crecimiento de país petrolero, si no tenemos el alza tributaria correspondiente, la gratuidad no llegaría. ¿No fue suficiente la reforma tributaria? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, esa es una pregunta que debería contestar el gobierno. Se subió los impuestos y se dijo que esto iba a ser para la educación, pero lo que ha pasado es que al final el gobierno ha usado esta plata para 1000 objetivos y no solo para la educación, y por lo tanto hay otras prioridades que se han cruzado en el propio camino del gobierno, postergando la educación. Adicionalmente, parte de esos recursos no se está utilizando para mejorar la calidad de la educación. Piensen ustedes que todo el proceso de de cambiar la educación particular subvencionada se hizo para comprar fierros, ladrillos y otros. Y los propios procesos que buscan mejorar la carrera docente en la educación pública y la particular subvencionada no van a poder lograr todos sus objetivos porque ya la plata se les hizo poco. Entonces, ahora viene la gratuidad, que además, como le decía yo, de ser regresiva, porque le está financiando la educación superior a las personas que pueden también financiarla, no le va quedando mucha plata. Si el país no crece, si el país no avanza, si el país no reactiva su economía, muchos de estos proyectos van a quedar en tierra de nadie. Pero adicionalmente, Matilde, hay otro problema que me parece también necesario mencionar. Aquí se están comprometiendo presupuestos futuros y eso no lo van a poder lograr porque no hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda comprometer hacia el futuro aquello. Lo que puede un gobierno comprometer, si se aprueba, por ejemplo, es la planta de un servicio público. Eso sí compromete hacia el futuro, pero comprometer un monto de subvenciones, eso no se puede hacer porque cada año la ley de presupuesto va definiendo. Por lo tanto, tampoco la promesa que ha hecho la presidenta puede cumplirse porque un gobierno no puede endeudar indefinidamente al país. Un gobierno eventualmente de oposición, senador, ¿podría en este caso revertir las reformas que se han planteado hasta ahora?
Sin lugar a duda, yo creo que lo que el país pide es que se rectifique el camino, que se rectifique el rumbo y por lo tanto tendremos que ir mirando cada una de estas reformas para ver cómo las corregimos, cómo podemos volver al sentido común, cómo podemos dedicar los recursos de la educación superior o de la educación en general a lo más medular. Cómo llegar a mejorar la calidad de la educación pública, cómo mejorar a los niños, a los preescolares que no tienen recursos ni acceso a esos financiamientos que se le están dando a los hijos de las familias más acomodadas de acuerdo al proyecto de gratuidad universal que impuso el gobierno. Tenemos que corregir esa situación y tenemos que verlo a la luz de los recursos y de las prioridades. Vamos a dejar abandonados, por ejemplo, los niños del Sename. Hoy día esos niños no son prioridad. Son más prioridades los hijos de las familias acomodadas de la educación superior. ¿Le parece eso justo? Tenemos que revisarlo. Tenemos que ver cuáles son las verdaderas prioridades sociales, porque este gobierno está equivocado en las prioridades. Está siguiendo simplemente consideraciones ideológicas y presiones de los dirigentes estudiantiles que movilizados logran que el gobierno haga lo que ellos quieren. Pero hay que pensar en el bien común y por eso hay que revisar estos proyectos a la luz de las sensibilidades y prioridades sociales que los chilenos van a fijar en el próximo mandato cuando elijan al próximo presidente o presidenta de la República. Claro que eso todavía es un terreno a definir y estamos haciendo política ficción, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Vamos a lo concreto, senador. Esta nueva petición que hacen ustedes al Tribunal Constitucional, porque a su juicio no se estaría cumpliendo con la primera sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la reforma laboral. ¿Qué les parece a ustedes que no se está cumpliendo? ¿Cómo y por qué se llega nuevamente al Tribunal Constitucional? Mire, el propio presidente de la Cámara de Diputados y muy distinguido líder socialista, que además fue ministro del Trabajo de la Concertación, Osvaldo Andrade, ha dicho que gracias al veto que presentó el gobierno, gracias a lo que ha ocurrido después del fallo, está instalada en Chile la titularidad sindical de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el veto no corrigió ni permitió cumplir el fallo que dictó el tribunal que impedía el monopolio sindical, es decir, impedía que solo los sindicatos pudieran negociar colectivamente y negociar una serie de otras cosas que están contenidas dentro de los derechos de los trabajadores. Es decir, lo que está ocurriendo es que lo que nosotros hemos pedido, que los derechos de los trabajadores no afiliados se puedan expresar no solo a través del sindicato, sino que también a través de grupos negociadores o de otras formas que ellos mismos puedan determinar, que no estén obligados a sindicalizarse para lograr mejorar y corregir sus derechos. Esa situación no quedó resuelta con las decisiones que hizo el gobierno. Vale decir, el gobierno quedó tranquilo porque por esta manera indirecta quedaba igualmente funcionando, porque si nosotros quisiéramos instalar los grupos negociadores, no lo podemos hacer porque no tenemos iniciativa. Quien debió haberlos reinstalado en la ley es precisamente el gobierno, que es el único que puede promover ese tipo de cambio, y no lo hizo. De manera que el gobierno lo que está haciendo es, en forma indirecta, pero clara y precisa, manteniendo la titularidad sindical, a pesar de que el tribunal le dijo que no. Y por otra parte, el tribunal le dice, usted tiene que tomar todas las medidas para avanzar en que se cumpla este fallo. Nada de eso hizo el gobierno. El gobierno debió haber enviado un proyecto de ley que permitiera llenar los vacíos y corregir los errores. No lo hizo. Es más, dijo que no iba a hacerlo, que no iba a enviar ningún proyecto de ley complementaria, como se dijo al principio. Bueno, esto forma parte del debate interno que hubo entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda. La ministra del Trabajo se jugó por el veto unido a la CUT, porque esa es la línea que ha ido predominando, y perdió el ministro de Hacienda. Y lamentablemente con eso nos hemos quedado sin cumplimiento del fallo y con titularidad sindical de hecho, con monopolio sindical limitando los derechos de los trabajadores no afiliados. Eso es lo que queremos corregir, que se cumpla el fallo, que realmente los trabajadores tengan la posibilidad, los no afiliados, que son la inmensa mayoría, de poder negociar sus derechos y que no haya desacato, que no haya incumplimiento de los fallos que dictan los tribunales, como pareciera que este gobierno no lo considera relevante. Es hora de que el gobierno acate los fallos.
Senador, la última pregunta. ¿Cuánto podría tardar esto en que finalmente los trabajadores o Chile tenga esta reforma laboral y qué costo político le podría traer a la UDI en un tiempo electoral que se vea que la UDI está contra los trabajadores? Mire, este requerimiento de constitucionalidad ha sido hecho por Chile Vamos. Todos los parlamentarios de Chile Vamos han estado involucrados en esta presentación y al contrario, yo creo que cuando uno piensa que el 85% de los trabajadores no está sindicalizado por alguna razón, porque los sindicatos están muy politizados, porque son centros de poder, porque expresan la vocación y la opinión de partidos políticos y no de los gremios, yo creo que lejos de pensar que tenemos una cuestión contraria o un efecto negativo, creo que los trabajadores han valorado que nosotros nos hayamos jugado por sus derechos para impedirles que estén obligados, que los lleven de la oreja a incorporarse a los sindicatos y que puedan libremente decir cuál es la mejor fórmula. Si quieren hacerlo por los sindicatos, enhorabuena, tienen todo el derecho, vivan los sindicatos. Pero si no quieren hacerlo por los sindicatos, por favor, déjenles tener sus derechos. Eso es lo que estamos peleando y yo espero que esto se resuelva lo antes posible. Un mes es lo que se demora normalmente el Tribunal Constitucional en resolver estas materias, que yo creo, ya que se falló una vez, debería mantenerse la misma lógica y es hora de que el gobierno se ponga y se comprometa a cumplir los fallos de los tribunales. Senador Larraín, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que esté bien, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.